Ok, vamos a hablar acerca de la importancia de botiquín de primeros auxilios. Mi nombre es Juliana Cristal Reynoso Montaño. Para esto tenemos que saber qué es un botiquín de primeros auxilios. Y bueno, pues un botiquín de primeros auxilios, pues es un alimento destinado a contener pues diferentes medicamentos, utensilios indispensables para la utilización de, por ejemplo, cuando tenemos una herida, cuando tenemos un golpe o cualquier cosa. Esto lo debemos de tener en cualquier, bueno, nosotros en la cocina lo vamos a utilizar debemos de tener un lugar almacenado, bueno, para poner nuestro botiquín. En las emergencias se aprecia la importancia del botiquín de primeros auxilios. Bueno, pues esto pues, significa atender aquellos accidentes que suceden en cualquier momento, en cualquier lugar, ya sea que tengamos una caída, un resbalón, una cortada o a cualquier lesión. ¿Para qué sirve un botiquín de primeros auxilios? Pues un botiquín de primeros auxilios sirve para transportar pequeñas provisiones indispensables que cubran que cubran la necesidad o emergencia que nosotros, como les acabo de mencionar, ya sea para una cortada, una pequeña herida, cualquier cosa. Por ello, debemos de tomar en cuenta que tiene que ser fácil de manipular, tiene que ser ligero, no tiene que ser tan pesado, contenga únicamente lo indispensable para para realizar los primeros auxilios. Los beneficios de tener un botiquín de primeros auxilios. Pues en primera, debe de contener, bueno, debemos hacer frente a las heridas, traumatismos leves, la asistencia también de traumatismos fuertes, porque no nada más es un traumatismo leve. Por ejemplo, vómitos, diarrea, dolores abdominales, cólicos, eh, curas de heridas profundas. También, pues, los traumatismos graves incluyen algunos utensilios como la solución fisiológica y otros aspectos básicos. De ninguna manera, pues, debemos utilizar elementos quirúrgicos porque esto ya no va dentro del botiquín de primeros auxilios. Eso ya tenemos que ir con un médico. Este, la importancia de los primeros auxilios, pues, es atender aquellos accidentes que suceden en cualquier momento, en cualquier lugar, que debe de estar ubicado pues, en puntos estratégicos, como yo les decía, en cocina. Aquí lo podemos tener en casa, podemos tener un botiquín personal, para todas las personas, ya que, pues, esto aplica a empresa, hogares, a también en automóviles es muy indispensable tener un pequeño botiquín. Bueno, el Ministerio de Protección Social, pues, reglamenta el uso de botiquín en empresas o entidades mínimo para 10 trabajadores, o según también el Subprograma de Medicina Preventiva y de Trabajo, decretó en el 2015 el Sistema General de Riesgos Laborales. Les voy a mencionar, pues, algunas recomendaciones que debemos de tener en cuenta, que es conveniente revisar periódicamente los elementos de nuestro botiquín, así descartar los que estén vencidos y reponer los que se gastaron. También es muy importante que debemos de utilizar un manual de primeros auxilios para saber cómo se utiliza el botiquín. ¿Qué más? ¿Qué debe de tener nuestro botiquín de primeros auxilios? Pues, primero que nada, debe de tener un manual de primeros auxilios actualizados, un listado de teléfonos de emergencia, gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamaños, ya sea de 5 o de 8, un esparadrapo, perdón, que es una cinta adhesiva de uso médico, tiritas de distintos tamaños, vendas elásticas, una férula o una tabilla, toallitas desinfectantes, jabón, pomada antibiótica, tijeras, ¿qué más? Mm, Debemos de tener micropor, algodón, batelenguas, guantes de látex, alcohol, suero oral, termómetro, toallitas higiénicas para nosotras las mujeres, tapabocas, prepodine, curas estándar. mm, Estos son algunos de los principales elementos que debemos de tener en cuenta para nuestro botiquín de primeros auxilios. Esto pues ya que es muy indispensable tenerlo para cualquier emergencia que pues podamos llegar a presentar
en la escuela. Bueno, pues también este botiquín solamente sirve para lesiones leves o una indisposición, así en general. No necesitamos una asistencia sanitaria, ya que pues si ocurre un accidente ya mucho más grave, pues debemos esperar a que llegue un personal calificado, no sé, los médicos o llevarlo al hospital urgentemente para que pues nosotros no empeoremos la situación, ¿verdad? Porque lo que queremos pues es arreglar todo, eh, arreglar al paciente. Bueno, nosotros. Los beneficios de tener, bueno, ya les había comentado, también que, pues, por ejemplo, si en el caso de un terremoto, pues, debemos de tener un botiquín. En caso, pues, de desastres, como les comentaba, además de medicamentos y elementos básicos, pues, de atención médica, podemos añadir enlatados, linternas, agua potable y muchos artículos que podemos, utilizar. ¿Cómo vamos a hacer nosotros un botiquín? Nosotros para hacer el botiquín debemos saber que dependerá de la necesidad y de la circunstancia ¿cómo les diré? Respecto al espacio. Sería pues em, de ellos. Por ejemplo, las gasas permiten que nosotros hagamos un lavado para cualquier herida. Permite, pues, la realización de curaciones, como les estaba yo diciendo, cubrir heridas después de lavados y desinfectados, como les comentaba. Y, pues, al ser estériles, siempre las gasas deben de permanecer cerradas. Si están abiertas, debemos evitar que, pues, no las utilicemos porque no sabemos qué contengan o si nos puede llegar a hacer más daño. Las gasas pueden ser estériles, en sobres individuales, incluso hasta lo utilizamos para heridas, quemaduras. Las gasas orilladas con las que realizamos el taponamiento nasal, y las gasas impregnadas de vaselina o tulgaso que se emplea para evitar la adherencia de heridas o de quemaduras. El algodón es utilizado para aplicar desinfectante en la curación o para detener heridas o hemorragias nasales. El agua oxigenada, alcohol pura y el yodo son desinfectantes que se utilizan en la curación de heridas. Se recomienda utilizar en mayor medida el agua oxigenada ya que genera un menor ardor. El jabón germicida, con él pues se realiza la higiene de la herida para que no se llegue a infectar. Las férulas o tabillas, pues estas permiten la movilización de fracturas del brazo, de la pierna, de cualquier lado, también para esguinces, luxaciones o para realizar los tomiquetes. La tela adhesiva permite el pegue de los apósitos o gasas en la piel. La palla, la pastilla potabilizadora, pues permite la potabilización del agua y una sola pastilla pues es utilizada hasta de 1 a 10 litros de agua. Su eficacia pues aquí es al 100%. Los apósitos adheribles o curitas pues permiten curar o tapar una mini cortada en el dedo. Los guantes de látex o el vinilo desechable, pues estas actúan con una barrera entre las personas que pues aplican los auxilios o el herido. Se utilizan para evitar el contacto directo con la sangre y otros fluidos corporales previniendo la contaminación. También es muy importante tener antisépticos, ya sea para el dolor de cabeza, para cólicos, como les mencionaba anteriormente. Esto pues se emplea para prevenir la infección de las heridas, el crecimiento bacteriano. Los tipos de antisépticos más utilizados son la povidona yodada, que actúa frente a los gérmenes, pero pues esto genera alergia en las personas que son totalmente sensibles. El alcohol del 70% se emplea para desinfectar material de uso clínico como las tijeras o las pinzas. Otro son los apósitos que se utilizan para cubrir heridas. Esta tiene una gasa o hilo con el contacto con la herida y se pegan mediante una capa pues adhesiva, ya sea el micropor. Las vendas, estas pues se utilizan para inmovilizar lesiones osteomusculares o cubrir las heridas o las quemaduras, o también para las torceduras. Y por último, los espárragos, que son útiles para fijar las gasas o el vendaje. Esto pues es un poco de la importancia y de los usos de algunos de nuestros, no utensilios, sino de nuestros
de nuestro botiquín que debemos de tener. Debemos saber su uso y cuándo usarlo. Eso sería todo, muchas gracias.